Bueno, creo que ya es momento de abrir una nueva inmersión detallada. Un espacio que, como sabe la gente que nos escucha, está diseñado para coger documentos, notas o artículos con ideas bastante complejas y desgranarlos. Ujú. Para destilar, digamos, ese conocimiento valioso que esconden. Y a ver, en esta ocasión tenemos sobre la mesa un material que es verdaderamente provocador. Totalmente. Son unos fragmentos de un texto titulado 16 a Lesson in Disorder.pdf. Y la misión de este análisis a fondo de hoy es explorar una idea radical que suena muy contraintuitiva al principio. Sí, choca bastante. Vamos a examinar la premisa de que la educación tradicional, la estructura rígida de las aulas y, bueno, esas vidas hiperorganizadas que la sociedad premia tanto, podrían en realidad hacernos mucho menos capaces de lidiar con el mundo real. Exacto. O sea, descubrir cómo abrazar el desorden, el caos y el ensayo y error podría ser la verdadera clave del aprendizaje. Pues sí, y es un documento muy denso que desde luego no suele dejar a nadie indiferente. Pero antes de meternos de lleno en la disección de los argumentos, creo que resulta fundamental hacer una aclaración preventiva, por así decirlo. Sí, importantísimo eso. El texto contiene críticas sumamente contundentes, a veces casi feroces, hacia el sistema educativo formal, la academia y varias convenciones sociales modernas. Así que conviene dejar meridianamente claro que desde este espacio no tomamos partido. No respaldamos necesariamente estas visiones, ya sean de una vertiente política o ideológica concreta o de otra. Claro, nuestra labor es analítica. Eso es, estrictamente imparcial. El propósito aquí es exponer y examinar las ideas tal y como aparecen en el material original para nutrir el beneficio intelectual de quienes nos escuchan. No hay un respaldo ciego al autor, sino un intento de comprender el marco teórico que plantea. Esa precisión es vital para mantener la distancia adecuada, claro. Y bueno, para arrancar me gustaría usar una imagen mental que el documento plantea casi al principio y que me parece brutal para entender la premisa. A ver. Vale, vamos a desgranar esto. Imagínate a un culturista, alguien que entrena todos los días en un gimnasio ultramoderno, con máquinas carísimas, tecnología punta, para aislar cada músculo. Sí, el típico entorno hipercontrolado. Tal cual. Este chico levanta unos pesos descomunales, tiene unas estadísticas impecables. Pero el autor lanza una pregunta. ¿Qué pasaría si cogemos a este gigante, lo sacamos de su gimnasio perfecto y lo metemos en medio de una pelea callejera en un callejón oscuro e impredecible? Ya. El argumento es que sería aplastado en segundos por alguien mucho menos musculoso, pero que esté entrenado en entornos desordenados. Alguien que, no sé, sepa levantar una piedra del suelo en el momento justo. Fíjate que esa metáfora del gimnasio frente a la pelea callejera es el corazón de nuestra inmersión de hoy, sobre todo cuando hablamos de cómo adquirimos conocimiento y de cómo medimos la competencia real. El culturista representa el conocimiento de entornos artificiales y predecibles. Y el luchador callejero es esa sabiduría forjada a base de enfrentarse a la pura imprevisibilidad de la vida. Y de aquí el autor saca dos términos muy específicos, el dominio lúdico y el dominio ecológico. Que son la base de toda su crítica. O sea, el dominio lúdico hace referencia al mundo de los juegos. Exacto. Como jugar al blackjack en un casino o una partida de ajedrez. Las reglas te las dan de antemano, son 100% explícitas, sabes dónde acaba el tablero y puedes aislar todas las variables. Todo está acotado. Pero luego está el dominio ecológico, que es la vida misma. Y ahí rara vez conoces las reglas antes de empezar, no puedes aislar las variables y el tablero te cambia de forma sin previo aviso. Y lo fascinante de esto es que, al separar estos dos mundos, el texto ataca lo que llama la ilusión de transferenciabilidad. Vale, explícanos eso. Pues es esta creencia tan arraigada en nuestra cultura de que si tú adquieres una habilidad en un dominio estructurado o lúdico, esa habilidad se va a transferir mágicamente al mundo real, al ecológico. Y el autor dice que no. Lo niega en rotundo. Menciona un ejemplo muy claro con el ajedrez. No hay pruebas reales de que jugar al ajedrez te haga tener un mejor razonamiento lógico fuera del tablero. Madre mía, con la de gente que apunta a sus hijos a ajedrez para eso. Claro, e incluso fíjate, habla de los grandes maestros que pueden jugar partidas a ciegas contra varios oponentes a la vez. Pues resulta que en su vida diaria no tienen mejor memoria que tú o que yo. Su capacidad bruta de retención se queda encerrada en esas 64 casillas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque es paradójico pensar que alguien calcule 20 movimientos por adelantado y luego no sepa dónde ha dejado las llaves de casa. Al cual. Pero es que el autor va más allá.
y aplica un concepto médico bastante duro a la escuela. Introduce el término iatrogenia. Un término fuerte. Sí, en medicina, iatrogenia es el daño causado por el propio tratamiento, como cuando los efectos secundarios de una pastilla son peores que la enfermedad. Pues el texto sugiere que la educación formal a veces no solo no prepara para la vida, sino que hace daño, que daña activamente el sentido común. Y para ilustrar esta iatrogenia educativa, el texto detalla un estudio de Birgit Ulmer sobre niños y aritmética, que es muy revelador. Cuéntanos. Le plantean a unos niños un problema de espacio. Les dicen que hay 15 postes puestos en línea recta y les preguntan cuántos huecos o intervalos hay entre esos 15 postes. Vale. Si le preguntas esto a niños pequeños, que aún no han dado matemáticas en el colegio, tiran de intuición pura y de sentido común, ecológico, y deducen correctamente que hay 14. Porque se lo imaginan. Visualizan una valla en su cabeza y cuentan los espacios físicos. Exacto, es una lógica basada en el mundo real. Pero si haces la misma pregunta a niños que ya han pasado por clases de aritmética, el resultado cambia. Se lían. Se confunden muchísimo. En lugar de imaginar el problema, intentan aplicar una regla abstracta que han aprendido de memoria y casi siempre responden que hay 15. ¡Qué barbaridad! O sea, el conocimiento de las aulas se queda en las aulas y encima a veces anula la intuición. Sustituye el razonamiento basado en observar la realidad por una aplicación mecánica que en este caso es errónea. Es como ponerles unas anteojeras. Y ojo, porque esta crítica a estructurarlo todo no se queda solo en el colegio, pasa también a la crianza. El texto saca a colación a la figura de la soccer mom, la típica mamá futbolera estadounidense. Sí, la que lleva al niño de una actividad extraescolar a otra sin parar. Esa misma. De hecho, cita al biólogo E.O. Wilson, que decía que este tipo de madres hipercontroladoras lo que hacen es reprimir la biofilia natural de los niños, ese amor instintivo por explorar la naturaleza, por trastear de forma desorganizada. Y si conectamos esto con el panorama general del texto, aquí entra otro concepto vital, la antifragilidad. Fundamental en esta teoría. Hay que entender que antifrágil no es ser resistente y ya está. No es aguantar un golpe y quedarte igual. Un sistema antifrágil es el que crece y mejora precisamente cuando recibe estrés, volatilidad o desorden. Como los músculos, ¿no? Que necesitan romperse un poco para crecer. Eso es. O el sistema inmunológico con los virus. El autor sostiene que los niños son antifrágiles por naturaleza. Pero al programar cada minuto de su día para que no cometan errores, eliminamos el ensayo y error. Les quitamos la fricción de la vida real. Aunque suena a algo que los padres hacen con toda su buena intención, para protegerles en un mundo supercompetitivo. O sea, mucha gente cree que si no les estructuras la vida desde pequeños fracasarán de adultos. Claro, pero el texto dice que el resultado de eso es crear lo que llama, de forma un poco despectiva, nerds o empollones hiperadaptados. Ya. Individuos que funcionan como ordenadores antiguos. Procesan datos muy bien, pero solo si les das un mapa de la realidad ya hecho. Son de sobresaliente porque entienden las reglas lúdicas de la clase. Pero a la mínima ambigüedad se bloquean. Exacto. No saben improvisar cuando les quitas el guión. Y frente a este nerd estresado, el documento pone el ejemplo del flaner, el paseante sin rumbo pero racional que camina por la ciudad exponiéndose a lo aleatorio y beneficiándose de oportunidades que no estaban en su agenda. Una figura muy interesante. Y hace una comparación buenísima con los leones. Compara a los leones de un zoo con los de la sabana. Los del zoo viven más años, tienen veterinario gratis, seguridad laboral de por vida, porque la comida les cae del cielo. Son técnicamente más ricos. Sí, pero a costa de su libertad. Claro, carecen de la libertad y la variabilidad de los leones salvajes. Y entonces el autor se pregunta si el estilo de vida del CEO moderno, del alto ejecutivo, no es igual que el del león de zoo. Totalmente. Porque desde fuera se idolatra esa vida como la cima del éxito. Pero el texto la ve como una existencia frágil y vacía. Una agenda milimetrada. Todo programado. Reuniones, alarmas e incluso el ocio está cuadriculado. El típico partido de squash de 4 a 5 de la tarde y punto. Es una vida sin aventura intelectual y sin el desorden que hace falta para descubrirse a uno mismo. Pues esa imagen de la oficina como una jaula de oro nos lleva directamente a una parte muy autobiográfica y curiosa del texto. La historia de su padre Nayib Taleb en el Líbano. Ah, sí, la historia del apodo. Resulta que su padre sacaba tan buenas notas en los exámenes nacionales que la prensa del país, haciendo un juego de palabras con su nombre, que significa estudiante inteligente, lo empezó a llamar el estudiante inteligente, estudiante inteligente. El máximo exponente del éxito.
académico, vamos. Exacto. Pero claro, esto nos sirve para ver el precio de ese éxito, porque para llegar ahí había que pasar por el filtro de los colegios jesuitas. Y el texto dice que esas escuelas no buscaban crear librepensadores, sino mandarines. Burócratas de élite. Burócratas que lo sacrificaban todo, incluido su tiempo libre, bajo una presión asfixiante. Y lo fascinante es que el padre, que había ganado en ese juego, decidió no someter a su propio hijo a ese tormento. Le ahorró la escuela jesuita. Y fue esa decisión la que le permitió al autor observar a su padre y darse cuenta de algo clave, que sacar matrículas de honor exige un sacrificio intelectual, genera cierta ceguera. ¿Ceguera en qué sentido? En que optimizas tu cerebro para resolver problemas empaquetados, con un enunciado claro. Y entonces se te atrofia la capacidad de ver los problemas reales que están sueltos por el mundo. Claro. Y esto lo ilustra muy bien con su experiencia en las salas de trading, operando en bolsa. Un entorno caótico total. Allí se dio cuenta de que la clave del éxito era, curiosamente, saber pasar el rato. Me encanta ese concepto de pasar el rato, porque no quiere decir ser un vago. Quiere decir saber integrarte socialmente, estar en un sitio sin una tarea fija, pero alerta, absorbiendo rumores, patrones, disfrutando de no saber muy bien qué pasa. Y ahí es donde las mentes brillantes académicamente fracasan estrepitosamente. Se quedan en blanco. Llevan décadas necesitando un temario y una calificación final. Si les metes en un entorno donde nadie les da instrucciones, se paralizan. Volvemos a la metáfora del culturista en el callejón, pero esta vez aplicada a economistas expertos en riesgo. Ostras, es verdad. El autor cuenta cómo debatía con economistas súper prestigiosos, y mientras hablaban de fórmulas matemáticas en su terreno acotado, eran unos genios. Pero en cuanto el autor introducía una variable de la calle, algo impredecible, se desmoronaban por completo frente a él. No tenían herramientas cognitivas para la incertidumbre real. Y por eso menciona a aquel compañero de clase de su padre, el que sacaba las peores notas, que terminó siendo millonario comprando madera en África y con un yate enorme. Mientras que los empollones igual acabaron de oficinistas grises. Exacto. No es suerte. Es que al ser rechazado por el sistema de la escuela, ese compañero desarrolló una capacidad inmensa para navegar el caos ecológico. Entonces, llegados a este punto, la gran pregunta que se hará la audiencia es, vale, si el aula me pone anteójeras y la vida me pide saber moverme en el caos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Sí, y la solución que da el autor es convertirse en un autodidacta barbell, usando la estrategia de extremos, como las pesas de gimnasia que tienen los discos en las puntas y nada en el centro. Es un enfoque radical, desde luego. Consiste en poner el mínimo esfuerzo indispensable en aprobar la escuela, lo justo para no suspender, y volcar el resto de tu energía en leer de forma salvaje por tu cuenta, fuera del programa. Y fíjate cómo el autor le da la vuelta a algo que hoy se patologiza rápidamente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH. Sí, lo transforma en una ventaja competitiva brutal para la erudición. Porque en el colegio, si un libro te aburre, te obligan a seguir leyendo y acabas odiando la lectura. Pero él decidió que el aburrimiento no era un fracaso, era una señal biológica. Una alarma. Una alarma que te dice, oye, cierra este libro y coge otro diferente. El ensayo y error llevado a la lectura. Si te aburres, saltas. No dejas de leer, simplemente cambias de tema. Y vaya si le funcionó. Enumera la dieta literaria que tenía desde los 13 años y es una locura. Leía entre 30 y 60 horas semanales, por puro gusto. Nada de lecturas ligeras, además. ¿Qué va? Leía a Dostoyevsky, Proust, Moby Dick, y cuenta la anécdota de que en un verano se leyó 20 novelas de Émile Zola en 20 días. Impresionante. Una inmersión total impulsada por el hambre de saber, mientras boicoteaba a los autores clásicos que le intentaban imponer en clase, como Racine o Corneille. Y esa filosofía, ese rechazo a la estructura impuesta, se lo llevó hasta la élite de la educación, cuando llegó a Wharton, una de las mejores escuelas de negocios del mundo. ¿Qué pasó allí? Que empezó a haber fallos en las clases de estadística. Los profesores ignoraban lo que llaman eventos de 6 sigma, los sucesos altamente improbables. Y su intuición de la calle le dijo, cuidado, aquí hay un fallo enorme, estos modelos no sirven para el mundo real. ¿Y fue a pedir tutorías o a quejarse al decano? Para nada. Se saltó el plan de estudios, se fue a una librería, compró todos los libros que encontró sobre probabilidad y se puso a leerlos tumbado en la cama, saltando de uno a otro en cuanto se atascaba o se aburría. Es que la moraleja aquí es brutal.
Primero, encontró un problema real, algo que le inquietaba de verdad en la realidad. Y luego fue a buscar las matemáticas que lo resolvían. No se puso a estudiar teoremas en el vacío, aséptico de una clase. Es la antítesis del sistema tradicional. Totalmente. Pues habiendo visto todo esto, creo que toca ir destilando las conclusiones de esta inmersión. Ujú. El verdadero tesoro del conocimiento, la ventaja competitiva real, siempre está fuera del programa oficial, lejos del centro. Se hace eco de una cita que le dijo un especulador. Gran parte de lo que saben los demás no vale la pena saberlo. Y tiene una lógica aplastante. Si todos memorizamos las mismas reglas, bajo las mismas condiciones, ese conocimiento vale cero cuando ocurre lo inesperado. Y esto creo que conecta de una manera muy directa y liberadora con la gente que nos escucha. Personas con sed de aprendizaje continuo. Este texto nos viene a decir que no hay que sentirse culpable por dejar un libro a medias. Para nada. O por saltar de un tema a otro sin aparente conexión. El desorden y priorizar tu propia curiosidad caótica no son una pérdida de tiempo. Es, de hecho, el proceso de aprendizaje de mayor nivel posible. Sí. Y todo esto plantea una reflexión, una pregunta importante para cerrar, un detalle muy sutil del texto. La modernidad parece obsesionada con exprimir cada gota de variabilidad y de riesgo de nuestras vidas. Intentar controlarlo absolutamente todo. Exacto, pero el resultado irónico es que, al esconder el desorden, estamos haciendo un mundo muchísimo más opaco e impredecible a gran escala. Nos volvemos frágiles. Total. Y esto deja un pensamiento en el aire para nuestra audiencia. En esta era de rutinas perfectas, aplicaciones de productividad y optimización de cada segundo, ¿no estaremos construyendo, a nivel global, la máquina de gimnasio definitiva? Qué buena pregunta. ¿Y no nos estará dejando esta obsesión por el control totalmente indefensos y frágiles para la próxima e inevitable pelea callejera que nos traiga la vida real? Pues ahí queda eso. Una perspectiva que desde luego nos invita a cuestionarnos cuántos espacios vacíos y desordenados dejamos en nuestra agenda. Mantengamos viva esa curiosidad caótica siempre. Cerramos aquí esta inversión detallada.